Hola, vamos a continuar hoy hablando acerca de literatura. ¿Qué más podríamos hablar? Bueno, de ciencia. Vamos a hablar hoy en esa intersección entre ciencia y literatura que se llama ciencia ficción y vamos a empezar a hablar de la ciencia ficción y la vamos a correlacionar con El aliento de Pantagruel de Alejandro García, partiendo de este librito que se llama Nuevos mapas del infierno de Kingsley Amis. Es un libro que apareció en 1966, si no me equivoco. El autor es Kingsley Amis, un autor, bueno, no sé si sea famoso, pero tiene novelas muy famosas como Jim el Afortunado, no sé cómo lo tradujeron al español, creo que Jim el Suertudo, Jim el Afortunado, son buenas traducciones de Lucky Jim. Tiene otra novela, esta sí de ciencia ficción. Lucky Jim no es de ciencia ficción, pero La Transformación sí es una novela de ciencia ficción de Kingsley Amis que trata acerca de que la Armada Invencible era efectivamente invencible e Inglaterra nunca se hizo protestante y sigue siendo católica en fechas recientes. Esa es una novela contrafáctica, de historia contrafáctica. Ocurrió algo y modificó todo el curso de la historia posterior. Bien, entonces voy a partir de este libro, se los muestro de nuevo, porque trae una definición muy clara de ciencia ficción y que es de la que quiero partir para comentar algo que dije en un video previo en el de El aliento de Pantagruel. Bien, debemos recordar que definir o no definir en la literatura es una cuestión muy debatida y que existen dos grandes campos. Por un lado están todos aquellos que creen que no se puede y o no se debe definir en literatura por miles de razones que ellos darán o dan. Y hay quienes creen que sí se puede y de hecho se debe definir en literatura. Y lo primero que se debe definir en literatura son los géneros literarios. Hay quien cree, por supuesto, que no se pueden o no se deben definir géneros literarios por mil razones que dan, y hay quienes sí los definen también por mil o 100,000 razones teóricas. No voy a entrar en la parte teórica de estas discusiones, simplemente la dejo ahí porque eso es importante, y me voy directamente a comentar y a explicar la definición que nos va a dar Kingsley Amis en este librito. La voy a leer, es muy breve, pero todo lo breve comprime en sí una gran cantidad de información que debe de ser desplegada. Entonces vamos a leer la definición que nos da Kingsley Amis, que viene en la página 3. Por lo tanto, Kingsley Amis queda en el campo de aquellos que creen que sí se puede definir la literatura y que, no, perdón, que creen que sí se puede definir el concepto de literatura, que se pueden definir los géneros y especies literarias y que en literatura se puede construir una teoría, porque todos sabemos que la ciencia comienza, bueno, definiendo sus categorías taxonómicas, para después pasar a definir los mecanismos o medios causales. En este caso, pues empieza por la taxonomía, las definiciones descriptivas. Los que dicen que no se puede definir, pues tienen otra idea de ciencia, o más bien creen que la literatura no puede ser ciencia, o sabrá Dios que crean. Ellos lo dirán y se pueden consultar en muchas partes esto. Vamos a la definición de Amis ya para dejar los preámbulos, el suspenso. La ciencia ficción es aquella clase de prosa narrativa, vean lo que está diciendo, es una clase de prosa narrativa, está dejando de lado todo lo escrito en verso. Es una prosa narrativa, nos narra algo en prosa. No es, bueno, es eso, una prosa narrativa. Que trata acerca de una situación que podría no darse en el mundo como lo conocemos. Es prosa narrativa que trata acerca de algo que podría no ser verosímil que pase en el mundo tal cual lo conocemos. De acuerdo al estado de nuestro conocimiento, la ciencia ficción va a tratar de cosas que, bueno, no sabemos que puedan pasar. Pero, aquí no es lo bien importante, pero que se hipotetiza que podrían pasar debido a alguna innovación en la ciencia o tecnología, en la pseudociencia o pseudotecnología, sea humana o extraterrestre en origen. Voy a parafrasearlo. La ciencia ficción es aquella clase de prosa narrativa, es una clase de prosa narrativa. Si pensamos un tanto
no sofisticadamente, sino simplemente nos remitimos, son una serie de libros escritos en prosa narrativa, donde nos cuentan algo cuyo tema central es situaciones que no suponemos, de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos, que sean posibles. Por ejemplo, tratan acerca de trasplantes de cerebro, tratan acerca de viajes tripulados a Plutón, tratan acerca de ciudades subterráneas, cosas que si bien podrían ser posibles, no sabemos porque no tenemos el conocimiento suficiente y necesario para saber que puedan pasar. De eso trata. Y las hace verosímiles, esto es importante, las hace verosímiles a partir de que se introduce una innovación científica, tecnológica, pseudocientífica, pseudotecnológica, de origen humano o de origen extraterrestre. Por ejemplo, recordemos aquel cuento de los hermanos Strugatsky, el picnic en el camino, el picnic abandonado, no sé cómo lo traduzcan al español, es ruso, el picnic en el camino, que trata acerca del encuentro de ciertos artefactos de origen extraterrestre que pueden cumplir deseos humanos. Cae perfectamente dentro de la definición de Kingsley Amis, es prosa narrativa, en donde ciertas cosas se hacen posibles gracias a que se encuentra tecnología extraterrestre. Ya, no pensemos que podría ser posible hacerlo hasta que encontramos tal tecnología. O se sustituye esa tecnología extraterrestre por tecnología humana, por ciencia humana, ciencia o pseudociencia. Así pues, de eso trata la ciencia ficción, es un género literario. Ya desde que lo aceptamos como género literario, aceptamos que la literatura se puede compartimentalizar en géneros y especies y que por lo tanto hay una taxonomía de ella. ¿Por qué resulta interesante esta definición? Bien, esta definición resulta interesante porque nos dice, nos muestra, establece, eso es lo que es una definición, un conjunto de convenciones que nos permiten decir si una narración pertenece o no a ese género. Esa es la manera en cómo generalmente se definen los géneros. Tenemos un concepto, la ciencia ficción, y lo definimos a partir de atributos. Generalmente a este tipo de definiciones se les llama definiciones de tipo porfiriano, por Porfirio, definiciones por atributos. Hay otro tipo de definiciones. En general, las definiciones por atributos tratan de encontrar similitudes. Son cosas que se parecen, aquellas que se agregan de acuerdo a los procedimientos porfirianos. Hay otro tipo de definiciones que tratan de cosas que en principio no se parecen, pero que tienen un origen común, surgen de la misma fuente. Cuando surgen de la misma fuente, nosotros vamos a definir las cosas de manera plotiniana. Por aquello que dice Plotino en alguna de sus Eneadas, me parece que así se llaman, por aquello que dice Plotino de que un cierto pueblo no es que se parezcan entre sí, sino que tienen el mismo origen. Un ejemplo de este tipo de definiciones es cuando nosotros definimos a las gentes no por sus características físicas, que ese es lo que sería una definición porfiriana, sino por sus códigos genéticos, no por su fenotipo, sino por su genotipo. Las definiciones porfirianas se van sobre los fenotipos, las cosas que se aparezcan van a estar dentro de las mismas clases. Las definiciones plotinianas van a agrupar las cosas por su raíz común. En ese sentido, cuando nosotros nos vamos al genotipo, personas que pueden ser muy diferentes entre sí, alguien que es blanco, de ojos azules, rubio, y alguien que es negro, de cabello muy, muy chinito, son similares, los metemos dentro de la misma clase porque tienen los mismos genes, los mismos genotipos. Entonces, esa sería una agrupación de tipo plotiniana. Aquí nada más me voy a ocupar de las porfirianas, que son las que de manera más común se utilizan para definir géneros y especies. Me gustaría decir que los estudios literarios en Estados Unidos, generalmente los géneros, como novela, cuento, etcétera,
los obvian y cuando hablan de género hablan en realidad de ciencia ficción, novelas del oeste, sin tener en cuenta si están como novelas, como cuentos, como obras de teatro, como poesía. Aunque aquí, como podemos ver, Kingsley Amis sí distingue claramente que la ciencia ficción es prosa narrativa, no poesía. Esos serían géneros, ¿no? La prosa narrativa, la poesía, etcétera. Pero y especie sería la especie de la ciencia ficción escrita en forma de novela, o la especie de la ciencia ficción escrita como verso, ese sería su género, y lo otro sería, la ciencia ficción sería la especie, y escribirlo como novela sería el género. Pero bueno, generalmente en los estudios norteamericanos de literatura no se hacen esas distinciones tan precisas, y menos en el campo de los que estudian ciencia ficción. Y últimamente, a partir de 2009, me parece, ya en los estudios de fantasía y ciencia ficción ya se deja de lado la idea de definir. Ya la influencia de Darko Subin ya quedó pues ya olvidada. Y ya muchos ya no definen. Ya definir no les interesa. Aunque siguen haciéndolo de manera un poco menos rigurosa que antes. Y suelen ya emplear a veces definiciones de tipo plotiniano, aunque ni lo saben. Ni saben que están haciendo eso. Bien, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que cuando leemos este libro, El aliento de Pantagruel, yo comentaba en el video previo de esta misma serie sobre el libro de El aliento de Pantagruel, que los escritores de los que habla Alejandro García en este libro, que surgieron de los talleres literarios en la región que él delimita, que es Zacatecas, San Luis, Aguascalientes y Guanajuato, con su infraestructura de editores y de críticos y de etcétera, y sus canales de distribución muy malos. Generalmente, como los apoyaban muchas universidades, pues se quedaban en las bodegas universitarias los libros. Ellos, en principio, generaron o construyeron un género literario si nos avenimos a la definición plotiniana, porque todos tienen un mismo origen. Desde una definición plotiniana, todos estos señores forman un género literario por su origen, porque todos estuvieron en esa región, todos fueron a los mismos talleres, todos tuvieron la misma raíz, la misma formación, todos se hicieron modernos, por utilizar las categorías que utiliza García, todos se hicieron modernos al mismo tiempo y ya después se separaron. Eso es lo que nos dice Alejandro García. Entonces, en la raíz, todos estarían igual y se avendrían a una definición plotiniana de género literario. Con esto, bueno, le doy consistencia a los comentarios que hice en la ocasión pasada. Tomé el libro de Kingsley Amis simplemente para ejemplificar cómo se da una definición porfiriana y cómo muchos siguen utilizando esas. Si quisiéramos utilizar una definición porfiriana para definir al grupo de Alejandro García y sus amigos, tendríamos que leer sus obras y cuando las estuviéramos leyendo encontrar en qué se parecen. Podemos definir criterios de parecido, de similitudes. Pueden parecerse en una suerte de estilo literario, pero tendríamos que definir con precisión qué entendemos por estilo literario. Pueden definirse estructuralmente. Cuando analizamos la estructura de sus cuentos podemos encontrar cosas en común. Por ejemplo, en todos los cuentos por recordar la definición que daba, la definición porfiriana que daba Todorov, encontrar un evento en sus cuentos que genere vacilación. En el caso de la literatura fantástica, decía Todorov, que hay un evento que genera vacilación. En el caso de la ciencia ficción, la teoría de Todorov, bueno, si se aplica así un poco dogmáticamente, pues nos va a decir que la ciencia ficción es lo que Todorov llama el género de lo extraño, porque hay una vacilación, o más bien no hay ninguna vacilación, y hay una explicación, sea científica o pseudocientífica, de la innovación que aparece ahí. Esa sería la ciencia ficción vista por Todorov, pero recordemos que Stanislav Lem ya nos dijo que en realidad Todorov consideraba la ciencia ficción una literatura de muy baja calidad, de muy baja estofa. Pero bueno, volviendo a lo que ya va diciendo, si quisiéramos hacer ya la clasificación porfiriana de el grupo de Alejandro García, tendríamos que ir a la estructura de sus textos, porque las definiciones plotinianas generalmente, aunque también se pueden aplicar directamente sobre los textos, tienen más que ver con la evolución temporal, porque las cosas, así como las vemos, no han llegado a ser lo que son al margen
de un proceso histórico. Por lo tanto, generalmente las definiciones porfirianas son sincrónicas y las definiciones plotinianas serían diacrónicas, por utilizar esa terminología tan horrible. Bien, con eso ya explico esa primera ñagaza que surge en lo que platiqué en el video previo. Otra de las cuestiones importantes que dije es que los escritores que se forman de esa manera con los recursos estatales tienen un problema. No son escritores profesionales en el sentido de que vendan su producto y vivan de él. No lo hacen como una profesión. Aunque García está en contra de los abogados que escriben en sus ratos libres, el problema es que para vivir de la profesión, en este caso para vivir de la escritura, se necesita que haya alguien que compre los productos que produce el escritor, es decir, las novelas, los libros, lo que sea que produzca. Tiene que haber un mercado que los compre y que les sea remunerado por ese mercado, por sus lectores. Como no existe en México eso, pues no hay escritores profesionales y por eso es una de tantas fantasías cuando el Estado mexicano prohija a esos escritores, genera un pequeño pantagruel que va a terminar instalado en las universidades de esas, o así en otra profesión, y que van a replicar estrictamente lo que hacían antes, cuando el Estado no les daba, sino que les daba su profesión y vivían en los ratos libres, escribían novelitas, versos. Como comenté, hay un libro de Enciso que trata sobre eso. ¿Qué es un escritor profesional? Bueno, hay una lectura muy interesante que viene en este libro. Lo elegí en consonancia con el de Aldis, con el libro de, perdón, con el de Amis, que se llama Nuevos Mapas del Infierno. Los mapas del infierno, bueno, pues la ciencia ficción es una literatura que durante mucho tiempo se consideró de muy baja estofa. Todorov es un ejemplo de ello. Y por lo tanto, meterse en ella es meterse en el infierno. Entonces, los mapas del infierno son lo que quiere cartografiar Amis, es precisamente eso, el género de la ciencia ficción, el averno de la ciencia ficción. Y los cartógrafos del infierno, los que nos trazan el mapa, pues aquí están en este librito de otro inglés, Brian Aldiss, que va a traer, este es un libro sobre biografías de los escritores de ciencia ficción. Lo que yo quiero llamar la atención es sobre el primer artículo que se debe a un escritor que se llama Robert Silverberg, que es muy traducido al español. Sus obras fundamentales, me parece, son Regreso a Belsagor, La otra sombra de la tierra y Las alas de la noche. Me parece que así se traducen al español. Yo las tengo por ahí, luego se las enseño. Este estudio de Robert Silverberg, que es una suerte de autobiografía. Aquí nos platica Silverberg cómo se hizo millonario vendiendo cuentos de ciencia ficción. Eso es el paradigma o la esperanza de todo escritor que se vuelve realmente profesional en el campo de la escritura. Vivir de él y, si es posible, hacerse millonario. No todos lo logran, pero lo que nos dice Silverberg es interesante. Nos dice que él empezó a escribir ficción a los 19 años. No fue a un taller, más bien leía muchas revistas de ciencia ficción. Eso es lo que él nos cuenta. Igual no es así, pero ya sabemos, en las biografías todos hermosean su vida y son héroes de su propia mitología. Bueno, entonces él lo que nos narra es esto, que él no estuvo en un taller, no lo promovió una beca estatal, sino la beca de sus papás, y leía mucha literatura de ciencia ficción en las revistas. Ya el solo hecho de que haya revistas nos indica que hay un mercado, que hay compradores, que hay gente que invierte en eso. Y por lo tanto empezó a los 19 años a escribir para esas revistas. Todo tipo de relatos, sea ciencia ficción, sea vaquero, sea amor, sea erótico, lo que sea, escribía. Y nos dice la enorme cifra de 3 cuentos al día, con lo que nos demuestra algo que también dice García, y esto es muy importante: no hay inspiración. Los autores, los escritores, los artistas no dependen de la inspiración, sino del trabajo y del tesón. Y así es como él se hizo millonario, con trabajo y con tesón, y ese es un escritor profesional. Los que hay en México, la gran mayoría, pues no van a ser escritores de ese estilo. Van a vivir siempre bajo el amparo del logro filantrópico. Por supuesto, no significa que van a estar al servicio de ese ogro. En ocasiones pueden ser independientes de ese ogro.
Sin embargo, van a estar siempre en ese amparo como lo están pues la mayoría de los científicos, porque pues no hay industria que pague por la ciencia que hacen los científicos en México. Muchas gracias.